Bendecida mañana a todos aquellos que están con nosotros a través de nuestro Facebook, a través de este tiempo, a través de nuestra emisora C6 Radio. Yo quiero invitarlo en esta mañana a tomar una Biblia, a disponer su corazón, a tomar notas si es necesario en su blog de notas, a decirle: Señor, yo quiero aprender de tu palabra porque sé que tu palabra no regresa vacía. Ahora, si yo tengo otros distractores, otras situaciones que en este momento tengo o estoy realizando, le pido que se tome una media horita de su tiempo y se disponga para Dios. Hoy quiero hablar del libro de Proverbios 6:16. Proverbios capítulo 6, versículo 16. Y dice la palabra de Dios que hay 6 cosas que aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Escúchelo muy bien, puede tomar nota si desea. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Hay 7 cosas que Dios detesta, que Dios aborrece, que a Dios no le gustan. Y esas cosas que a Dios no le gustan hacen que muchas veces nos apartemos de su presencia y nosotros de una manera desprevenida creemos que seguimos pegados de la mano de Dios. Escuche esto. Número 1, los ojos altivos. Número 2, la lengua mentirosa. Número 3, las manos derramadoras de sangre inocente. Número 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Número 5, los pies presurosos para correr al mal. Número 6, el testigo falso que habla mentiras. Número 7, el que siembra discordia entre hermanos. Y vamos a comenzar a hablar acerca de qué significa aborrecer, porque dice que hay 6 cosas que Dios aborrece y una que detesta o una que abomina. Y la palabra aborrecer significa sané. Es una palabra que se escribe en el hebreo sané, que significa ir contrario, ser enemigo, menospreciar, odiar, ¿sí? Y Dios quiere que nosotros tengamos cuidado con esto porque Él aborrece las 6 cosas que inicialmente les comenté y una que abomina, que es la última, la discordia entre hermanos. También habla de abominación, la palabra abominar, ¿sí? Abominar, detestar, significa detestar. Y esto es bien importante, dice que el Señor aborrece 6 cosas y abomina la 7ª, que es la discordia entre hermanos. Pero comienza hablándonos de una primera cosa que abomina el Señor, de algo que el Señor abomina de una manera increíble, que son los ojos altivos. Llamémoslos los ojos orgullosos, ¿sí? La persona que exhibe una actitud arrogante o de desprecio hacia los demás. ¿Cuántas personas nos miran con arrogancia o con desprecio? Pues eso significa los ojos altivos. Los ojos altivos son aquellas personas que te miran con ese desdén, con ese desprecio, con esa de alguna manera mala energía, que están creyendo o piensan que hay personas que están o son menores que ellos. Y esto hace que a Dios no le guste. Los ojos altivos son esas personas arrogantes, orgullosas, que miran las cosas de una manera para destruir, para dañar al otro, que hace acepción de personas, que te alejan por ser A o por ser B, que quieren discriminar al otro. Y ahí es donde nosotros debemos tener cuidado, ¿no? Porque esas personas, cuando te miran de esa forma, recuerda que los ojos son las ventanas del alma. Allí automáticamente lo que está diciendo es que mi corazón está endurecido frente a ese tipo de personas o frente a unas circunstancias específicas. Y hay personas que están endurecidas, y en su mirada usted puede detectar los ojos altivos. Es un corazón endurecido, y ese corazón endurecido se opone a Dios, ¿no? Ese corazón endurecido muchas veces va en contra de todo lo que Dios está pidiendo. Dios no quiere ojos altivos, ojos orgullosos. Dios lo primero que dice es que aborrece los ojos altivos. Y si aborrece los ojos altivos, yo me pregunto, ¿por qué nosotros muchas veces hemos endurecido el corazón? Hemos actuado oponiéndonos a Dios y creemos que no ha pasado nada.
Pero Dios hoy nos hace una observación: aborrece los ojos altivos, los ojos de arrogancia, los ojos de orgullo. Eso es lo primero. Lo segundo que habla el Señor, que aborrece de las cosas, de las 6 cosas que aborrece, es la lengua mentirosa. Y vaya que aquí sí hay mucho que hablar. Aquí podríamos quedarnos toda la mañana hablando de la lengua mentirosa. Escuche este proverbio 12:19. Dice la Escritura: el labio verdadero o el labio veraz permanecerá para siempre, pero la lengua mentirosa solamente por un momento. La lengua mentirosa por un momento, pero el labio veraz permanecerá para siempre, y la lengua mentirosa solo un momento. Recuerda que la lengua es uno de los órganos más pequeños que nosotros tenemos, pero arma grandes incendios y grandes cosas en nuestra vida. La lengua es, dicen los abuelos, el azote del cuerpo. Claro que sí, porque nosotros utilizamos la lengua para construir o para destruir, pero la lengua haciendo la tarea positiva es maravillosa, pero haciendo la tarea negativa destruye, corrompe todo, prende fuego, cambia todo, como dice Santiago 3, 5, 6, dice que es como un incendio que arma, ¿no? Es como un incendio que hace y quema. Y yo quiero decirle que hay veces nuestra lengua, aparte que es un órgano muy, pero muy sensible para destruir o para armar grandes incendios, también se dedica a hacer daño a través de la mentira. Recuerden que el padre de mentira siempre ha sido Satanás. Y si usted tiene una lengua mentirosa, si usted tiene una manera de mentir, si usted ya se volvió un mentiroso profesional, si usted es un mitómano ya profesional, yo quiero decirle que está Dios aborreciéndole por ello. Porque hay varias formas de mentir y vemos cómo el mundo hoy se dedica a mentir, a mentir, a mentir, a mentir, a mentir, y pareciera que ya no les interesa. Así como cuando tú vas al médico, el médico te dice: por favor, quiero ver tu lengua, y ahí puede descubrir algunas situaciones físicas. Y cuando tú vas al psicólogo, el psicólogo te pone a hablar para escuchar tu lengua, para saber qué hay en tu lengua, para que hables, pero realmente es tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso pasa con el mundo espiritual. Dios quiere saber realmente nosotros si tenemos labios veraces o somos simplemente unos labios de mentira, unos labios que durarán por un momento, pero que vamos a fallar en todas las cosas. Los pecados verbales en las iglesias, los pecados verbales en los hogares, los pecados verbales en las empresas están a la orden del día. Y usted dirá: ¿qué pecados verbales? Pues déjame decirte que es el chisme, la murmuración, una serie de situaciones. Y las mentiras, también hay muchas veces maneras de entablar engaño para poder confundir al otro, para poder engañar al jefe, para poder engañar al papá, para poder engañar a muchas personas que nos rodean. Pero la lengua mentirosa es una de las cosas que Dios aborrece, y yo quiero invitarlo a que comience a hablar verdad. Un hombre, y esto lo comenté hace un tiempo en este live, un hombre no sabía cómo comportarse con su esposa, y él dice: lo primero que tomé la decisión para que mi hogar saliera de la crisis en la que estaba fue dejar de decir mentiras. Y yo quiero invitarlo a que usted y yo hoy dejemos por completo la mentira, el engaño, la falsedad a un lado. Que nuestra palabra sea sí y en el amén. Que nuestra palabra sea no y en el amén. Que no nos compliquemos nosotros tratando de inventar o tratando de organizar situaciones que no son correctas. Estos pecados están enfocados a otras personas, como el chisme para destruir. Estos pecados Dios los odia. Yo quiero que usted y yo tengamos cuidado, porque Dios los odia. Una manera de ocultar o de mentir es omitir información verdadera. Hay personas que omiten la información verdadera y mienten. Es que como no me preguntó, es que como yo no sabía, es que... Ten cuidado, omitir información es un pecado que va dentro del pecado de la mentira. Dios no le gustan los labios mentirosos. Dios detesta la mentira, porque el padre de mentira no es Dios, sino es Satanás, que ha sido padre de mentira desde siempre, dice la Escritura. Otra de las maneras es falsificar, es presentar información falsa.
es hablar cosas falsas. Vemos cómo en nuestras redes sociales estamos llenos de personas diciendo mentiras. Ahora con la inteligencia artificial inventan mentiras, arman situaciones, y eso es un aborrecimiento delante de Dios. Si usted teme al Señor, si usted es cristiano, si usted es de aquellos que dice yo voy a misa, yo voy al culto, yo trato de cumplirle a Dios, sí, pero está haciendo montajes contra otros con mentiras, pues déjame decirte que está falsificando la verdad, y falsificar la verdad es una mentira, y estás cometiendo un delito, o mejor, un aborrecimiento va a venir de parte de Dios hacia la vida de nosotros. ¿Qué otra cosa? Hay varios tipos de mentiras también cuando nosotros exageramos. Cuando nosotros nos volvemos esas personas que exageramos la verdad o le añadimos mentiras para darle más y más contexto al asunto, allí también Dios aborrece esa situación. Yo quiero que usted y yo hoy digamos: Señor, guarda mi lengua de hablar palabra mentirosa. Habla, Señor, en mí la verdad de tu palabra. Habla en mí lo correcto delante de mi prójimo. ¿Qué más quiere decir el Señor? Pues ya tiene una lengua de mentira. Otra de las características de la lengua de mentira es la hipocresía. Esas personas que disimulan o adulan y que hablan mentiras todo el tiempo, y ustedes de alguna manera inocente caen en esa red de mentiras. Yo quiero decirle que esa mentira, ese fingir, ese encubrir, esa hipocresía, es de personas que están enfermas, de personas que hablan situaciones o que tratan de encubrir su hipocresía de alguna manera, su manera real de pensar. Pues hoy la Escritura nos enseña que eso también hace parte de esas palabras mentirosas que Dios aborrece. Pero hay otra que es mucho más común entre nosotros, que es la mentira piadosa. Hay personas que dicen, pero son mentiritas piadosas, pero son mentiras blancas. Yo quiero preguntarles dónde quedó en la Escritura la mentira blanca y la mentira negra, o la mentira piadosa o la mentira que no es piadosa. Yo quiero preguntarle si realmente la mentira no está catalogada en la Biblia como mentira. La palabra no nos enseña a hablar acerca de la mentira blanca o la mentira piadosa. Nos enseña a hablar que existe, ¿qué? La mentira. Otra de las maneras de manifestarse en la mentira es la manipulación. Usamos nuestra lengua para manipular, usamos nuestra lengua para engañar, usamos nuestra lengua para el propósito y los intereses personales que quizás nosotros estamos desarrollando. Y eso a Dios no le gusta. El énfasis de este tema es que Dios no quiere una lengua mentirosa. Dios no quiere una lengua que falsifique la verdad. Porque cuando nosotros falsificamos la verdad, nos volvemos con una lengua mentirosa, quizás inconsciente. Allí ya no somos hijos de Dios. Ahí somos hijos del diablo, porque ese es el padre de la mentira. Entonces cuando la gente levanta la mano en la iglesia, soy hijo de Dios, como la canción que sonaba cuando iniciamos este live, yo quiero decirle que tenga cuidado, porque quizás por la mentira nosotros nos estamos acercando más a la otra orilla, y debemos tener mucho cuidado. ¿Qué más dice la Escritura? ¿No? La Escritura también nos habla de esas promesas que hacemos que no cumplimos. Eso es mentira. Cuando con nuestra lengua prometemos y no cumplimos, comienza a prometerle a un niño ciertas cosas y no le cumpla, y logra que ese niño va a crecer con resentimiento, con dolor, va a crecer desconfiado porque nunca le cumplieron. Las promesas que nosotros no cumplimos o que hacemos es para cumplirlas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros caemos allí, y eso también hace parte de la mentira. ¿Qué más hace parte de la mentira? Acusaciones falsas que levantamos contra otros. Hay veces nosotros hacemos acusaciones hacia otros. ¿Qué más hacemos nosotros? Hacemos muchas, pero muchas detallitos de mentira que creemos que no son importantes, y mezclamos verdades con mentiras, y al final del ejercicio lo que no sabemos es que de las 6 cosas que Dios aborrece. Sigamos. Lo tercero que habla la Escritura que Dios aborrece son las manos que derraman sangre inocente. No sea que se derrame sangre inocente de tu tierra que el Señor tu Dios te da en herencia, y así la culpa del derramamiento de sangre sea sobre ti. Derramar sangre inocente. Ahí viene una gran discusión social
donde nosotros vemos cómo la sociedad se ha dividido en dos: los que son pro vida y los que están a favor del aborto. Y aquellos que están a favor del aborto tienen unos argumentos gigantes, pero nosotros que somos pro vida podemos decirle que tenga cuidado, porque derramar sangre inocente es de las cosas que Dios aborrece. Es de las cosas que a Dios no le gustan. Es de las cosas que Dios abomina, detesta. Nos convertimos en enemigos de Dios muchas veces por derramar sangre inocente. Y cuando nosotros vemos la Escritura, vemos cómo muchas veces el Señor nos dio ejemplos claros. El Señor tenía a David, el rey David, que él tenía que ir a la guerra, porque los reyes en la antigüedad iban a la guerra y todo el tiempo vivían en guerras, pero eran guerras realmente. Pero no le gustó al Dios Todopoderoso cuando David engañó a Urías, lo envió al campo de batalla con una carta para que el general del ejército lo colocara al frente y pudiese ser muerto. Él no lo sabía, pero murió Urías y el Señor le cobró la sangre inocente de Urías a David. Y ahí es donde nosotros damos cuenta que hay ocasiones donde nosotros queremos justificar ese derramamiento de sangre inocente de alguna manera. No hay manera de justificar el derramamiento de sangre inocente. Yo quiero invitarlo hoy a que nos pongamos a pensar por un momento cuántas personas de manera inocente vemos a diario que mueren por causa de otros que ni siquiera han entendido que para Dios es aborrecimiento, es enemistad con Él, es un rechazo pleno a su palabra el derramar esa sangre inocente. Entonces, la Biblia, ya hemos hablado de tres cosas: hemos hablado de derramar sangre inocente, hemos hablado de la lengua mentirosa, hemos hablado de los ojos altivos, pero aquí hay algo que me llama mucho la atención. La cuarta cosa que a Dios no le gusta y que aborrece, según la Escritura del libro de Proverbios, dice que el corazón que maquina pensamientos inicuos, ¿sí? Son acciones o comportamientos que son contrarios a la voluntad de Dios. Eso es un pensamiento inicuo. Hay veces nosotros tenemos pensamientos malos, pensamientos destructivos, pensamientos para acabar con el otro, pensamientos para maquinar daño hacia los demás. Pues esos son personas que andan con pensamientos malos e inicuos, personas que quieren destruir. Escuche esto: Dios en Génesis 6:5 dice: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos de continuo solo había mal. Y los hombres juzgan nuestros pensamientos por nuestras obras, pero Dios juzga nuestras obras por los pensamientos. O sea, aquí viene algo bien importante. Dios conoce mi pensamiento. Dios conoce que estoy tramando. Dios conoce que hay en mi mente. Muchas veces nosotros los hombres vemos por las obras. Y si las obras, los pensamientos no se manifiestan en una obra, pues tal vez no nos vamos a dar cuenta que están pensando. Pero Dios, que es omnisciente, sí sabe lo que estás pensando en esta mañana, lo que en este mismo instante estamos pensando, lo que en este mismo instante estamos haciendo. Yo recuerdo que yo he tenido jóvenes que hay veces estamos nosotros en un en vivo y están en el Instagram y yo no los puedo ver, pero Dios sí los está viendo. Dios sí está evaluando sus pensamientos. Dios sí está evaluando el enfoque que están en este momento recibiendo. Y ahí yo quiero que tengamos cuidado. Porque cuando nosotros tenemos pensamientos inicuos, pensamientos de mal, pensamientos destructivos, pensamientos tóxicos, pensamientos para dañar al otro, pues eso es lo que hay en nuestro corazón. Y esos pensamientos muchas veces se convierten en obras reales y otras veces no se hacen efectivos, pero Dios sí ha conocido que tenemos malos pensamientos. Y por eso cuando nosotros estamos sintiéndonos así, debemos que llevar esos pensamientos a la cruz y decirle: Señor, yo no puedo seguir así. No puedo seguir pensando mal contra mi ex esposa, no puedo seguir pensando mal contra mi ex jefe, no puedo seguir pensando en lastimar, en dañar, en matar, en destruir, en mentirle al otro. Tengo que comenzar a salir de ese círculo vicioso, de ese ciclo de maldad que muchas veces he caído a través de mis pensamientos. Solo el 90%, ¿sí? El 90% de lo que nosotros pensamos se va a la basura, solo el 10% se vuelve realidad. Y eso significa que ese otro 90% quizás hay pensamientos inicuos que estamos lastimando y que estamos dañando y que estamos destruyendo
pero que a nosotros nos parece que eso no es importante, o a nosotros nos parece que eso no es realmente emocionante, o nos parece que eso no es pecado. Pero yo quiero decirle, Dios aborrece los pensamientos inicuos, los pensamientos malos, los pensamientos destructivos, los pensamientos que dañan, los pensamientos que destruyen. Otro de los puntos que Dios nos dice aquí es los pies presurosos para correr al mal. La quinta cosa que Dios aborrece son los pies presurosos para correr al mal. Y vaya que eso viene muy pegado a los pensamientos. Yo tengo un pensamiento de maldad y hay veces lo vuelvo efectivo cuando corro hacia ese mal. Entonces yo corro hacia el vicio, yo corro hacia la fornicación, yo corro hacia el pecado, yo corro hacia la destrucción, yo corro hacia todo aquello que me da placer y me da ese hedonismo que anhelo. Pero estoy corriendo en contra de la voluntad de Dios. Los pies presurosos para correr al mal. Cuando se forman en el corazón pensamientos perversos, los pies se apresuran a llevarlos a cabo, dice Isaías 59:7. Vuelvo y lo leo. Cuando se forman en el corazón pensamientos perversos, ¿sí?, los pies se apresuran a llevarlos a cabo. Los caminos que siguen los pies en la vida revelan la condición del corazón. ¿Hacia dónde están mis pies caminando? ¿Hacia dónde estamos nosotros yendo? Jesús dijo, yo soy el camino. Pregunto, ¿vamos hacia el camino de Jesús? ¿O vamos por una trocha que nosotros mismos hemos creado? Una trocha de hedonismo, una trocha filosófica, una trocha política, todo lo que el mundo nos está ofreciendo. Y al final, ¿qué pasa? Al final nosotros estamos con nuestros pies presurosos al mal. Y vamos llegando a la conclusión que podemos nosotros tener buenas intenciones, pero los caminos que hemos tomado están mal tomados. Y esos caminos son los que está el infierno tapizando para que lleguemos allá, porque el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones. Y nosotros vamos es con los pies presurosos al mal. Hay personas que se levantan con los pies presurosos hacia el mal. Hay personas que se levantan corriendo, sobre todo los jóvenes quieren correr aquí, quieren correr allá, quieren ir acá, quieren ir allá, quieren hacer esto. Y muchas veces lo hacen por curiosidad. Pero realmente estamos corriendo ¿a qué? Estamos corriendo al mal. Estamos corriendo a un desastre. Los pies presurosos al mal. Hay personas que lo ven como travesura. Hay personas que van como ovejas al matadero. Hay personas que no pueden contenerse para correr al mal. Y entonces dicen, no, vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer una orgía, bueno, yo corro allá. Vamos a hacer una fornicación, yo corro allá. Vamos a hacer una reunión para tomar pepitas, bueno, yo corro allá. Y yo me pregunto, ¿qué va a pasar cuando Dios realmente nos llama a su presencia? Y bueno, ¿usted qué hacía? No, pues yo corría todo el tiempo hacia el mal. Yo corría, mis pies eran presurosos al mal. Escuche esto. Hay veces vamos corriendo hacia la trampa. Hay veces vamos corriendo hacia la maldad. Hay veces vamos corriendo hacia el pecado, hacia el placer, hacia el mundo. Y no nos hemos dado cuenta que Jesucristo realmente es el único camino, la verdad y la vida. También nos habla del testigo falso. El testigo falso, aquel que habla mentira. Volvemos a la mentira. Hoy tal vez Dios quiere enfocarnos en la mentira. El mundo en el que vivimos es un mundo de mentira. Es un mundo mentiroso. Es un mundo que si usted levanta un Facebook Live y dice 25,000 mentiras bien dichas, se llena. Pero cuando usted habla la verdad, no le gusta a las personas. Las personas prefieren una mentira bien dicha que una verdad que te confronte. Y hoy Dios te está preguntando, ¿qué quieres tú? ¿Una verdad confrontativa o quiere una mentira que te llene el oído de gozo y que te haga sentir que estás feliz? Pero al final del ejercicio vas a darte cuenta que la mentira no trae sino dolor, tristeza, no trae sino engaño. Pero cuando Dios nos está hablando, Él quiere hablarnos con una verdad confrontativa. Dice la Escritura que Jesús les habló a los discípulos. Bueno, hay un pasaje que me gusta mucho cuando Jesús da de comer a aquellos hombres que estaban allí con hambre. Y entonces multiplica los peces, los panes. Y al otro día la gente dijo, bueno, ya sabemos quién es el que va a dar el almuerzo aquí. Vámonos otra vez allá a reunirnos. Y Jesús llegó y comenzó su discurso diciendo, yo soy el pan.
Y la gente dijo, bueno, o sea que hoy no van a dar pan, ¿o cómo es esto? Y habló duro, y habló con verdades confrontativas, como Dios y sus discípulos y los cristianos debemos hacerlo. Hablar de una manera confrontativa con la verdad. No hablar con violencia, pero sí de una manera verdadera. Con denuedo y verdad, dice la Escritura, como hablaron los discípulos y los apóstoles para llevar el Evangelio a las naciones de la tierra. Y entonces Jesús comenzó a hablar de una manera verdadera. Y cuando comenzó a hablar de una manera verdadera, automáticamente todos estaban allí. Muchos dejaron de ser sus discípulos, muchos se fueron. Y Jesús miró a su grupo, a esos discípulos, a esos 12. Les dijo, bueno, ¿ustedes también se quieren ir? Por favor. La puerta está abierta. Si desean, se puede ir. Estoy parafraseando lo que Jesús les dijo. Les dijo, si les parece que estoy hablando muy duro, se pueden ir. Jesús murió por la verdad. Jesús murió porque desechó la mentira del fariseo. Porque Jesús los confrontaba. Jesús, por allá en Mateo capítulo 23, tomó a los fariseos y les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera son lindos, pero por dentro están podridos. Son una sencilla podredumbre. Yo quiero que hoy nosotros pensemos qué vamos a seguir o qué vamos a continuar haciendo. Vamos a continuar en la verdad, aleluya, amén por eso. Vamos a continuar en la mentira, pues le digo que Dios aborrece y nos convertimos en enemigos de Dios cuando nos llenamos de mentiras. Y mucho más cuando decidimos ser testigos falsos de algo. La Biblia nos enseña que tiene que haber 2 o 3 testigos. Pero hay veces hay un testigo y ese testigo afirma que esto es así, que esto es así, y vemos cómo destruyen las personas. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando hay un testigo falso? Que daña la honra. Luego de que la honra se daña en alguien por motivo de un testimonio falso, difícilmente tú vas a poder enmendar ese error. Esa persona uno puede decir, esta persona es esto, esta persona es esto, esta persona es esto. Hoy en día esa fake news donde corren y destruyen a la gente con mentiras a través de las redes. Y la gente que no conoce cree esas mentiras y sigue multiplicando esa mentira y se convierten en testigos falsos de algo. Es que fulano es esto, es que sutano es lo otro, es que yo vi esto, es que... Pero tú ni lo has visto, ni lo has conocido, ni tienes prueba, porque si tienes prueba, pues denúncielas. Vaya y denuncie, pero si no tiene pruebas, usted habla y habla y habla situaciones y lo que no se da cuenta es que se está convirtiendo muchas veces en un testigo falso de algo que alguien de alguna manera manipulativa organizó para destruir la honra de ese ser humano. Si usted destruye la honra de sus hijos, ¿sí? ¿Cómo va a pretender que sus hijos te honren? Porque la Biblia nos enseña que al que te honra, honra. Si usted destruye la honra de su esposo, la honra de su esposa o la honra de sus padres, ¿cómo va a pretender que Dios te honre? Porque al que te honra, honra. Yo siempre le digo a las personas que son cercanas a mí, le digo, mire, cuando uno es pastor tiene un problema. Uno pierde con cara y uno pierde con sello. Si uno dice algo, entonces, ese pastor es muy anticuado, es muy conservador. Y si uno no dice nada, dice, ese pastor es muy liberal, es muy abierto, es muy libertino. Al fin que uno no puede hacer nada. Yo descubrí con el paso del ministerio que uno está perdiendo con cara y con sello. Pero lo importante aquí es que ante los ojos de Dios yo me mueva en la verdad de Jesucristo. Yo me mueva en las cosas verdaderas. Yo honre a ese Dios todopoderoso y trate siempre de dar a cada persona que se acerca a mí la honra para que de alguna manera ellos honren al Altísimo, ellos honren al Dios vivo. Yo quiero decirle que esta mañana que hay momentos donde hay gente que se dedica a falsificar testimonios y se ha convertido en un negocio, pero no alcanzan a imaginar que están acabando con la honra de otra persona. Hay gente que habla infinidad de cosas del mundo cristiano. Hace unos días un hombre me hablaba mal del mundo cristiano. Le dije, ¿tú conoces el mundo cristiano? No, he escuchado. Yo le dije, lo invitaría a ir a conocer y luego que ya tenga una imagen clara de qué es, regrese y dé el testimonio que usted está dando, porque la mentira que nos venden es algo impresionante, es algo muy bien orquestado por Satanás, porque finalmente él es el padre de mentira y su origen comienza allí. Por último, ya aquí entra en un nivel más fuerte. Yo les decía al comienzo, aquí ya es una abominación, aquí Dios abomina, aquí Dios detesta. Lo que Dios detesta, sembrar discordias entre hermanos. El hombre perverso, dice la Escritura, siembra la discordia. Y el murmurador separa al mejor de los amigos.
Proverbios 16:28. Escuche esto. El hombre perverso siembra la discordia y el murmurador separa al mejor de los amigos. Hay gente que es perfectamente entrenada para sembrar discordia. No solo entre hermanos de sangre, porque lo vivimos todo el tiempo, entre hermanos generando discordia, sino también entre hermanos de la fe. Hay personas que siembran discordia en las iglesias, van a las iglesias es a generar discordia, van a los hogares a generar discordia. Hay nueras, hay suegras, hay suegros, hay familiares que se dedican a acabar con las familias, a sembrar discordia. Hay personas que se dedican a destruir entre hermanos la armonía para destruir hogares. Yo quiero invitarlo hoy a que tenga cuidado, porque usted no puede levantar la mano y decir que es cristiano, evangélico, protestante, católico, cuando usted se dedica a sembrar discordia entre hermanos. Dios está bastante incómodo porque dice que es abominación, abomina, o sea, detesta a ese tipo de personas, detesta a esas personas que se levantan a hablar mal de sus hermanos, que se levantan a murmurar, que se levantan a destruir. De hecho, en el libro de Proverbios 16:28 le llama perversos. El hombre perverso siembra la discordia. El hombre perverso siembra la discordia. Cuando una persona va a un lugar a sembrar discordia, esa persona es perversa. Y cuando hay un murmurador, tenga cuidado porque puede acabar hasta con los mejores amigos. En ocasiones usted consigue, hay amigos desde la niñez que han crecido, que son socios en sus negocios, y alguno de ellos conoce a alguien que es murmurador, y ese murmurador se encarga de dañar, de separar, de destruir. Yo les doy un ejemplo que me causó mucha impresión. Nosotros hace más de 20 años hemos tenido el ministerio, pero hablo de hace unos 10 años, unos 11 años. Había un hombre que iba a la iglesia, que eso me saludaba, me abrazaba, era súper querido conmigo como el pastor que era yo de la iglesia. Pero se paraba en la puerta de la iglesia, media hora antes de comenzar el servicio, a hablar mal de mí. Y luego subía a proferir palabra de hipocresía hacia mí y hacia el resto. Déjame decir que esa persona perdía su tiempo. Porque para mí, pues es normal que eso suceda porque uno ya está entrenado en estas situaciones. Pero ante Dios, ¿qué está sintiendo Dios por ello? Lo está detestando, lo está abominando. Así que tenga cuidado cuando usted comience a generar esa discordia entre hermanos, a generar esa discordia entre padres, a generar esas discordias entre hermanos de sangre también, a generar esas discordias entre amigos, porque si hay algo que Dios abomina, es aquel que siembra discordia entre hermanos. Bueno, aquí les he contado acerca de las 7 cosas que Dios aborrece, y está basado en el libro de Proverbios. Les doy el pasaje para aquellas personas que están llegando. Les doy el pasaje, libro de Proverbios 6:16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Así que tenga mucho cuidado, no olvide este pasaje, revíselo, y procuremos siempre tener cuidado con lo que Dios nos está enseñando en esta mañana. Les envío un abrazo. Recuerden, soy el pastor César Mauricio. Que el Señor los guarde, los bendiga, y que esta semana que comienza en este día domingo sea de gran bendición para todos. Un abrazo inmenso. Dios les guarde.